Vamos a empezar con la ficha número 29, que trata sobre la congruencia de triángulos y el teorema de Tales. Para ello vamos a ver algunos conceptos básicos. Por ahí dice: un triángulo es congruente a otro triángulo si sus lados correspondientes tienen igual longitud y sus ángulos correspondientes tienen igual medida. La congruencia nosotros lo vamos a trabajar como sinónimo de igualdad. Entonces, dos figuras son iguales si tienen los mismos ángulos interiores pero correspondientes y también tienen los mismos lados. En esta figura tenemos el lado A, por esta parte, el lado A, cuyo ángulo interior es alfa. Por esta parte de la figura 2, vamos a decir figura 1, y por esta parte lo escribimos figura 2. Entonces, en la figura 2, el punto Q también es igual al mismo punto A y tiene el mismo ángulo, ¿no? Alfa. Mientras que el punto P tiene un ángulo de beta. El que tiene un ángulo de beta en la figura 1 es el B. El punto P es igual a B. Y por último, el punto R es igual al punto C. Fíjense que entre los ángulos alfa y beta está el lado C. En la figura 2, entre los ángulos alfa y beta está el ángulo C. A eso se dice correspondientes. ¿Ya? Entonces, estas dos figuras, la figura 1 y la figura 2, son iguales. También vamos a ver los casos de congruencia, y es muy importante conocer esos casos. Y el primer caso viene a ser el lado, ángulo, lado. Sus siglas LAL, lado, ángulo, lado. Entonces, en esta figura 1 y la figura 2, vamos a decir que la figura 1 es congruente a la figura 2 en el caso del lado, ahí está, lado B, ángulo teta, lado A. En la figura 2, lado B, ángulo teta y lado A. A eso se le va a llamar caso 1 de congruencia, lado, ángulo, lado. También tenemos el caso 2, por esta parte, el caso 2 que es sobre el ángulo, lado, ángulo, cuyas siglas es ALA, ángulo, lado, ángulo. En la figura 1 y la figura 2, decimos que la figura 1 es congruente a la figura 2 en el caso de ángulo, lado, ángulo, cuando un ángulo, miren, un ángulo alfa, lado B, ángulo beta. De la misma manera aquí, ángulo alfa, lado B y ángulo beta. Esas dos figuras son congruentes, caso ángulo, lado, ángulo. Por último, vamos a ver el tercer caso, que viene a ser sobre el lado, lado y lado. Sus siglas LLL, lado, lado, lado. Entonces, la figura 1 es congruente, a ver, ve esta, ¿no? La figura A es congruente a la figura B en el caso lado, lado, lado. Miren, tenemos un lado C, por esta parte también hay un lado C. Lado B, aquí está el lado B. Lado A, aquí está el lado A. A eso se le llama congruencia. Caso 3, lado, lado, lado. También cabe recordar que los tres casos, en el caso de ángulo, miren, estas de aquí las siglas, tenemos ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado y lado, lado, lado. Siempre hay un lado, siempre, ¿no? Hay un lado como dato. En cualquier pregunta, siempre debe haber un lado como dato. ¿Ya? Luego vamos a continuar, a ver, con el número 2, el teorema de Tales. El teorema de Tales también es importante conocer, porque nos va a relacionar, ¿no? Nos va a relacionar los lados entre rectas paralelas cortadas por una secante. Aquí dice, si dos rectas cualesquiera, ahí tenemos dos rectas cualesquiera, ¿no? En este caso tenemos tres rectas, no son dos, sino tres, ahí está. 1, 2, 3. Tres rectas. Son cortadas por dos rectas secantes. Ahí está la recta secante. L secante 1, ¿no? Y L
sub S, recta secante 2. Entonces, los lados que van a formar van a ser proporcionales. Por ejemplo, AB entre BC, miren, AB, ahí está, AB, este lado AB, vamos a poner A, entre BC, este lado B, es igual a RQ, AC, entre D. O sea, podemos sacar razones y proporciones, miren, A entre B es lo mismo a C sobre D. Eso es el teorema de Tales. ¿Ya? O también podemos sacar otra relación, no solamente es la única relación. Podemos decir que A entre C es lo mismo a B entre D. O de repente podemos sumar A más B entre B es lo mismo a C más D entre D. ¿Sí? Entonces podemos, ¿no?, combinar diversas razones y proporciones en el teorema de Tales. También este mismo teorema cumple para todo triángulo. No se olviden. Ahí está. Miren, cuando tenemos un triángulo, ¿ya?, y podemos tener una recta, ¿ya?, una recta, L sub t vamos a poner, donde la recta L sub t debe ser paralelo al lado AC del triángulo. Ahí también se cumple el teorema de Tales. Miren, si BE, ahí está, si BE vamos a llamarle A BF lo vamos a llamar un valor de B, a AE lo vamos a llamar un valor de C, a esta parte lo vamos a llamar un valor de D. Entonces, el teorema de Tales dice que BE, o sea, el valor de A entre C es lo mismo a B entre D. O sea, A entre C es lo mismo a B entre D. Ese es el teorema de Tales. ¿Ya? También cumple en un triángulo. Entonces, aquí menciona que este teorema nos permite calcular, por tanto, la longitud de un segmento si conocemos su correspondiente a otra recta y la proporción entre ambos. Vamos a resolver algunos ejercicios, como por ejemplo, miren, en el ejercicio número 1, pide calcular el valor de x más y, ¿ya?, si los triángulos son congruentes. Vamos a ver, dice que son congruentes. Vamos a poner figura 1 y la figura 2. La figura 1 y la figura 2 son congruentes. A ver, vamos a ver qué casos. ¿Ya? Primero debemos identificar. En la figura 1 hay un lado que mide A. En la figura 2 hay un lado que mide A. Miren. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? No tenemos más, pero sí podemos deducir los ángulos. Vamos a escribir así. Este que sea el lado A, B, C. Por esta parte D, ahí lo ponemos E, y esta parte que sea F. Entonces, el ángulo B en la figura 1, ¿no?, es fácil de calcular, porque la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Ya tenemos en el ángulo C que es 60. 60 más 20 es 80. Entonces, ese ángulo B mide 100 grados. Ahí está. ¿Sí? Mientras que en la figura 2 tenemos 100 y tenemos 20, 120. Para 180 nos falta 60. Ahí está. 60 grados el ángulo D. Ahí recién podemos identificar. Miren, tenemos un ángulo, ya, un ángulo y un ángulo. Ahí tenemos ángulo, miren, 60. Tenemos el 100. ¿Sí? Entonces estamos en congruencia de triángulos. Si la figura 1 es congruente a la figura 2, ¿qué caso? Sería lado, ángulo, ángulo. Miren, lado, ángulo, ángulo. ¿Sí? Lado, ángulo, ángulo. O también podemos trabajar con este 20. Miren, ángulo, lado, ángulo. Por esta parte, ángulo, lado, ángulo. Ahí está la congruencia. No sería con el 100, sino con el 20. Lo vamos a borrar esta parte con esta parte. ¿Sí? Entonces hemos encontrado esa congruencia y decimos así, miren, así se relaciona. Al frente
del 20 está el número 2 y lo escribimos, el número 2. Lo vamos a dividir entre, al frente de 20 está Y en la figura 2 y lo vamos a escribir Y. Es igual, miren, es igual, ¿ya? Es igual. Pasamos en la figura 1, al frente de, a ver, lo vamos a decir de, ¿no? De 60, miren, al frente de 60, ahí lo vamos a escribir 100, al frente de 60 está X, ahí lo voy a escribir, raya de fracción, ¿ya? Al frente de 60 está X. En la figura 2, al frente de 60 está 4. ¿Sí? Vamos a decir igual, raya de fracción, y decimos, miren, en la figura 1, en la figura 1, ¿ya? Entre el ángulo 100 y 60 está el número 2. Lo mismo hacemos en la figura 2. Miren, en la figura número 2. Entre el ángulo 100 y el ángulo 20 se encuentra el número 4. ¿Ya? Entonces ahí podemos sacar, ¿no? Podemos comparar mejor, porque tenemos razones y proporciones. Podemos comparar, miren. Podemos igualar el primero con el tercero, el segundo con el tercero. Igualando, igualamos primero el primero con el tercero, igual a esa, ¿vale? Ahí miren, a 2 entre 4. Ahí obtenemos el valor de Y, que es 4. Ahí está. Por otra parte, también podemos igualar el segundo. Lo igualamos al tercero. Ahí obtenemos el valor, ¿no?, de X, que viene a ser 2. Por lo tanto, podemos decir que X más Y, miren que X más Y es 6. Así se va a resolver los ejercicios de, ¿no?, sobre el tema de congruencia de triángulos. Eso sería todo.